Bueno, el Evangelio que escuchamos hoy, estamos escuchando las últimas palabras de Jesús. Jesús está dejando su testamento a sus discípulos. Jesús se encuentra en la última cena y entonces le está dando sus últimas palabras a sus discípulos. Ya les ha dicho él nunca les ocultó a sus discípulos que iba a ir a Jerusalén, que iba a sufrir mucho y que iba a morir. Pues a Jesús le ha llegado la hora y los discípulos que habían dejado todo para seguir a Jesús, que habían estado con él aproximadamente 3 años en su ministerio, ahora están todos confundidos, porque Jesús les recuerda que él tiene que morir. Y entonces los sueños que tenían de gloria se les desvanecen, se les desaparecen. ¿Y ahora qué va a pasar con nosotros? Jesús también les ha encomendado una misión, la misión que tienen que ir a evangelizar, y el evangelio que deben de llevar es el del rostro de Dios, el rostro misericordioso de Dios, el rostro del amor a los demás. Pero ahora están solos. Es una comunidad herida porque Judas ha salido a traicionar a Jesús. Se sienten heridos, confundidos, no saben qué va a pasar. ¿Podrán con la misión de Jesús o no podrán? Es la pregunta que ellos tienen. Y Juan, cuando escribió este evangelio, lo escribió aproximadamente en el año 100. Los cristianos los estaban sacando de las sinagogas, los estaban persiguiendo, golpeando y matando. Entonces, por eso Juan escribe este evangelio, para darles unas palabras de aliento a los discípulos, a los seguidores de Jesús. Nosotros también a veces nos podemos sentir un poco desalentados, sobre todo cuando vemos a nuestro alrededor, vemos la violencia, la guerra, tantas cosas que están pasando, y cuando experimentamos la dureza del mundo, sobre todo cuando uno habla sobre los valores, sobre el sacrificio, cuando habla uno, por ejemplo, de la castidad, entonces a veces uno se puede quedar solo, que incluso a la gente a veces hasta se ríe de nosotros. Dice, mira, todavía está a la antigüita, es lo que nos dicen. Y a veces podemos ser rechazados y nos podemos quedar solos. Pues la experiencia de los discípulos también es nuestra experiencia. Y ahí es donde Jesús le da esas palabras a sus discípulos, unas palabras de aliento. Me voy yo, pero no los dejo solos. Les voy a enviar al Espíritu de verdad, el Espíritu que es el abogado. Él abogará por ustedes. Es lo que les dice Jesús. No tengan miedo, el Espíritu Santo se quedará con ustedes. Y esas palabras también nos las dice a nosotros, porque el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Y luego les dice Jesús, les dice, si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. Y eso es lo que les pide a sus discípulos. Dios no sabe otra cosa más que amar. De hecho, la palabra agape, amor, que es el amor de sacrificio, para que la otra persona esté bien, ese término de agape aparece en el Nuevo Testamento 259 veces. Y en el testamento que Jesús les está dejando a sus discípulos, en la última cena, aparece 26 veces. Esa es una palabra muy, muy importante que deja Jesús en su testamento, el amor. La pregunta viene a ser, ¿qué viene a ser el amor? Porque ahora escuchamos tantas cosas del amor. Lo escuchamos en las películas, en las novelas, y cada quien nos da su versión del amor. Pero a veces ni siquiera sabemos qué es el amor que Jesús está pidiendo. El amor que Jesús pide es el amor de donación, el buscar el bien de la otra persona. Eso es el amor, hacer feliz a la otra persona, olvidándome de mí mismo. Y nos advierte que ese amor va a ser también aún a los enemigos. A veces me tengo que olvidar de mí mismo
para amar a mis enemigos, para que mi enemigo esté bien. Y dices, qué difícil. Siempre que tengo una boda, siempre les cuento esta historia y ahí les va. Cuando era seminarista, estaba sirviendo en una misa allá en México, era la misa allá de la tarde, que ya contaba para el domingo, era la misa de 6, creo. Y entonces teníamos una boda, el padre tenía una boda, y pues llegó la novia, pero el novio no llegaba. Entonces estábamos esperando, después de 15 minutos, dice el padre, ya tengo que empezar la misa porque la gente está esperando, es la misa de domingo. Y entonces me acuerdo que entró la novia sola, el novio no llegaba y entró sola, se hincó en el reclinatorio, ahí enfrente, y pues estuvimos esperando casi toda la misa. El novio no llegaba y cada rato estaba viendo ya para atrás a ver si llegaba. Y finalmente, que va llegando el novio ya después del Padre Nuestro, casi al final de la misa, viene el novio. Llega todo apurado, se va por la orilla de la iglesia y ya va y se hinca a un lado de ella. Y cuando se hinca a un lado de ella lo ve y le empieza a pegar. Y le dice, ¿por qué me has hecho esto? Es lo que le dice. Y entonces pues yo creo que pues ahí se reconciliaron o algo porque después de la misa se casaron, ¿verdad? Espero que les haya ido bien, ¿verdad? Sobre todo a él. Y ya después, ya de sacerdote yo, pues ya tuve otra boda y pues también no llegaba el novio, generalmente es la novia la que no llega, ¿verdad? Pues bueno, el novio no llegaba también. Estábamos esperando fuera de la iglesia y finalmente después de 15 minutos va llegando el novio y me acuerdo que ella camina hacia él y le dice, ¿estás bien? Dice, estaba preocupada por ti. Y después estaba pensando las dos comparaciones, digo, en una es, ¿por qué me has hecho esto? Y en la otra, estás bien, estaba preocupada por ti. Y eso es precisamente el amor, ¿verdad? Viene a ser que preocuparse por la otra persona, asegurarse que la otra persona esté bien. Es el amor del que Jesús habla aquí en el Evangelio. Es el amor también de las madres que se sacrifican y que lo dan todo por sus hijos. A mí no se me olvida cuando era niño que mi mamá una vez que me enfermé tenía mucha temperatura, estaba bien enfermo, pero ella siempre estuvo toda la noche a un lado allí de la cama y me ponía un trapo que frío, no sé, para que se me pasara la temperatura, pero siempre estuvo allí a mi lado toda la noche, no durmió la pobre. Y es el trabajo de la madre, el de donación, el asegurarse que los hijos estén bien. Es el trabajo de los padres, buscar el bien de sus hijos. Y es el amor al que Jesús se refiere. Y siempre en las parejas les digo, si el esposo cuida a la esposa, si la esposa cuida al esposo, si cuidan a los hijos, va a ser un buen matrimonio. Pero el otro está primero. El problema es cuando uno se busca a sí mismo. Primero yo y luego yo y después yo. Y eso se manifiesta mucho en los celos. Cuando el amor es egoísta, la persona es bien celosa. Entonces hay que pensar siempre en el otro, la otra persona está primero. Buscar el bien de los demás. Otro ejemplo, me decía un sacerdote, dice en una ocasión, dice, había un señor ahí en la parroquia, dice que me trataba muy mal y siempre que pasaba por ahí por su casa me decía cada cosa. Dice, y hablaba pestes de la iglesia y de los sacerdotes. Dice, y pues ándale que se estaba muriendo. Dice, pues me mandaron a hablar a mí, que lo fuera a ver. Dice, primero sentí un coraje que con ganas de no ir. Dice, pero yo sé que Dios me decía, tienes que ir. Dice, y finalmente pues me decidí, fui, lo confesé, le di los sacramentos y murió en santa paz. Eso viene a ser el amor. Eso viene a ser el amor que Jesús nos pide. Quitar las diferencias y entregarte, buscar el bien. O por ejemplo, si alguien me ha hecho un daño terrible en mi vida y yo tengo bastante coraje hacia esa persona, entonces sé que si hago algo lo voy a hacer bastante sufrir a esa persona, me las voy a cobrar. Pero después me pongo a pensar y digo, ¿y qué gano con hacer sufrir a aquella persona? ¿Qué voy a ganar con eso?
y decido mejor no hacerle daño. Es el amor del que Jesús habla. Y por eso nos dice que ustedes ya conocen a este Espíritu, al Espíritu de Dios. Es decir, aquellos que son cristianos, que siguen la palabra, que seguimos la palabra de Dios, ya conocemos este Espíritu porque nos inspira lo que es bueno. Y nos dice, el mundo no lo conoce. La gente de afuera a veces no lo conoce porque a veces no es difícil perdonar, a veces también nosotros no lo conocemos porque no queremos perdonar, porque siempre estamos viendo lo malo en los demás, porque siempre rechazamos a aquellos que quieren hacernos un bien. Pues a veces no lo conocemos, pero este es el Espíritu que se refiere Jesús, al que hay que escuchar. Y es aquel Espíritu que nos consuela, el abogado, el que siempre aboga delante de Dios por nosotros. Es el Espíritu de Dios. Y este Espíritu es el que al final del día nos dice, oye, qué bien hiciste esto, qué bueno que ayudaste a esta persona. O mira, perdonaste a tal persona, te comportaste como una verdadera persona. Y nos da aquellos alientos. Y nos dice Jesús, nos dice, si ustedes escuchan ese Espíritu, entonces vendré yo. Dice, mi Padre que está en mí también vendremos y estaremos allí con ustedes. Entonces Jesús nos ha dejado su Santo Espíritu y Él también promete que viene a quedarse con nosotros. Esa es la promesa de Jesús. Entonces, en los tiempos difíciles que vemos, Dios no nos deja solos, está con nosotros. Si amamos, si hacemos lo bueno, y aunque no lo hagamos, ahí está Dios con nosotros, siempre buscándonos, siempre buscando nuestro bien. Le pedimos a Dios que nos dé un corazón bien dispuesto para aprender a escuchar al Espíritu Santo y cumplir los mandamientos, que es lo que nos está pidiendo. El cumplir los mandamientos no viene a ser como que tienes que cumplirlos. Dios nunca nos manda a cumplir los mandamientos. Porque lo único que escuchamos en los evangelios, a quien Dios manda algo es a los espíritus inmundos. A eso sí los manda que salgan de la persona. Pero a nosotros no nos manda cumplir los mandamientos. Lo que nos pide es que seamos sus hijos, que llevemos ese rostro de Dios a los demás. Eso es cumplir los mandamientos, asemejarnos a Jesús. Y claro, pues eso implica también tratar de escuchar lo que Dios nos tiene que decir en sus mandamientos. Porque cumpliéndolos nos asemejamos a Jesús y llevamos ese rostro bello de Dios a los demás en el amor, en la donación a los demás. Que ese sea el rostro que siempre llevemos a la familia, a la comunidad, donde quiera que estemos, ese rostro bello de Dios. Que así sea.